continuar con el estudio del libro de Isaías. Hoy nos corresponde el capítulo 31 y hoy vamos a estar predicando bajo el tema Mirar al Santo de Israel. Así que abra su Biblia y vamos al capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 31. Y dice la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, mi Dios, que nos redarguye, Padre, que nos instruye, que nos exhorta, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre, nuestras mentes y corazones estén abiertos para recibir, Señor, tu instrucción. Padre, yo te pido que tú quites del medio todo estorbo, Padre, toda distracción, todo espíritu que quiere robarnos, Señor Padre Santo, la buena semilla. Te pedimos, papá, que lo que hoy hablamos, Señor, discutamos, Señor, en tu nombre, produzca un fruto que sea, Señor, agradable y al 100%. Te bendecimos y te damos gloria en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este capítulo 31 comienza con un ay. Ay. Ay, así que este es prácticamente como el quinto ay que dice el profeta Isaías referente al pueblo de Israel. Y también lo dice sobre todos nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Así que aquí vemos en esta porción del versículo 1 una realidad espiritual revelada por el profeta en la manera en que nosotros resolvemos los conflictos. Porque este capítulo se trata precisamente de cómo yo manejo mis conflictos y mis problemas. Aquí había una advertencia del profeta Isaías diciendo, ay de los que descienden a Egipto. Esto es una realidad tanto física, natural como espiritual. Egipto se encontraba en un llano, así que para llegar desde Israel hasta Egipto había que descender. Y cuando nosotros retrocedemos en nuestra posición espiritual con el Señor y nosotros regresamos al mundo, regresamos a Egipto, también descendemos. También nosotros bajamos al nivel de la inmoralidad que tiene este mundo. Así que aquí el profeta está siendo bastante claro diciendo, ay, tengan cuidado. Territorialmente esto es un peligro para nuestro espíritu y para nuestra posición física en la que nos encontramos, porque sabemos que el Egipto está cerca a nosotros. El Egipto está, mira, asediando a la puerta. Tan pronto nosotros abrimos la puerta, estamos ya en Egipto. Así que esto es una realidad territorial, pero también nuestro espíritu tiene que tener cuidado a qué yo le doy valor para solucionar mis situaciones. Sin embargo, cuando yo voy a Jerusalén, cuando yo voy a la presencia del Señor, yo tengo que subir, porque Él vive en las alturas. Así que Israel, por mucho, ¿verdad?, se encontraba en una posición espiritual que aventajaba a Egipto. Mira lo que dice Joel capítulo 3, versículo 17. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Mira dónde habita el Señor. La presencia del Señor no está habitando en cualquier lugar, está habitando en un monte que Él lo describe como santo. Así que mi posición espiritual, donde yo habite, donde yo pueda tener una relación con el Señor, tiene que ser en una posición de santidad. Y esto es lo que claramente aquí el profeta le estaba hablando al pueblo. Descender a Egipto significaba una ruina espiritual. Significaba volver atrás. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo sacó Jehová? ¿De dónde el Señor nos ha sacado a usted y a mí? Del mundo, de Egipto. Pero sin embargo, había un deseo, una intención de este pueblo santo, porque tenía un Dios santo, de regresar atrás. ¿Qué nosotros miramos en el mundo que le ponemos una cualidad para hacerlo parte de mi solución de conflictos?
¿Qué virtud yo le puedo encontrar al mundo para que me dé a mí herramientas para yo solucionar mis situaciones de vida? En esta es una situación difícil que consideramos fuerte y terrible, porque si nosotros vamos a Egipto a solucionar nuestras situaciones, caemos en cosas viles. Viles porque elegimos hacer el mal. Y créeme que si nosotros bajamos a Egipto, termina siendo el remedio peor que la enfermedad. Nos contaminamos con sus costumbres, con su forma de hacer las cosas. Dios nos buscó de Egipto. Dios nos libró de Egipto. Dios nos limpió de Egipto. Y Dios nos puso en un lugar donde ya tenemos un privilegio de contar con su presencia. Bendito es el Señor. El yugo de la esclavitud no puede a nosotros volver a menos que nosotros queramos nuevamente ponernos el yugo. Porque ya el yugo el Señor nos lo quitó cuando nos libertó en Cristo Jesús. Pero fíjate lo interesante y lo doloroso que es cuando una nación santa que tiene un Dios todopoderoso decide regresar atrás. Tengo un problema, tengo una situación bien difícil. Fíjate, yo creo que me voy a ir a Egipto un ratito a ver si consigo a alguien que me ayude a resolver esta situación. Déjame ir al mundo a ver si con las amistades que yo contaba antes, si las acciones y los actos que usted los conoce, porque yo también conozco los míos, me van a funcionar en vez de ir al Santo de Israel. En vez de ir a un lugar que tiene la ventaja porque está en un lugar alto. Cuando nosotros descendemos, aplicamos la misma estrategia carnal de manejar los problemas que utilizábamos nosotros antes de llegar a Cristo. Cuando usted retrocede, usted va a utilizar las mismas estrategias carnales. Lamentablemente, bajar a Egipto no es solo cometer pecado, se puede ver de diferentes maneras. No es que yo decido conscientemente pecar, pero nosotros tenemos que estar alerta cuáles son esas cosas que se infiltran en nosotros, que nos hace comportarnos igual que el mundo. Y les voy a describir algunas, a ver si el sello se lo pone como yo me lo puse. Los que ante un problema se deprimen. Los que pasan un problema y se deprimen y se tiran a morir. Los que ignoran el problema porque piensan que si no lo ven, no lo enfrentan, ya no está, se desapareció. Ya no lo veo, sí, mira, nadie me ve. Estamos, porque ¿verdad? No los aplicamos, los que responsabilizan a los demás del problema, pero no asumen la responsabilidad en parte del problema que ellos tienen. Los que responsabilizan a los demás y su corazón se enorgullece y no dan su brazo a torcer. Los que cualquier cosa es un remedio. Me siento sola, déjame llamar a fulano o fulana y se acabó la soledad. Los que entran en histeria y promueven la angustia. Si yo estoy mal, tú tienes que estar mal conmigo. Los que se paralizan y no responden. Esto yo los llamo los que están en modo avión. Se desactivaron y no le entra la señal por ningún lugar. Así que esos son los riesgos que nosotros decimos, pero esto no es pecado. Pero cuando yo enfrento un problema, me comporto igual que si yo estuviera en el mundo, con histeria, con depresión, con orgullo, con responsabilidad del otro. Entonces, ¿cómo eso me hace a mí distinto y cómo yo puedo tomar decisiones en pos de que mi vida pueda transformarse a causa de la revelación y la sabiduría que ya el Padre nos delegó? Pero aquí Isaías lo decía explícitamente. Ay es una expresión de lamento. Se utilizaba, ¿sabe qué? En aspectos funerarios. Cuando había duelo, cuando alguien estiraba la pata, ¿sabe lo que pasaba? Que se iban allí mujeres, ¿verdad? O personas a llorar. Ay, pobrecito, ya se fue. Ay. Y también tiene un significado que puede hablar de lo que es juicio. Así que Isaías les avisa a Israel. Mira, ¿sabes qué? Tu problema no es Asiria.
Tu problema no es la amenaza de que este imperio, que era implacable, que lo que tocaba destruía, va a ir contra ti. Tu problema es Egipto. Tu problema está dentro de ti porque aunque el Señor te sacó de Egipto, todavía tú piensas que para resolver tus situaciones tú tienes que regresar a Él. Entonces el problema no estaba lejano, el problema no estaba fuera del pueblo de Dios, estaba en el corazón del pueblo de Dios. Descender a Egipto es nuestra resolución de conflicto, pero es sinónimo de darle la espalda a Dios y eso sí es pecado. Cuando nosotros decidimos que el Señor no tiene el poder ni la autoridad ni la potestad para cambiar mi situación y yo le doy la espalda porque prefiero las soluciones temporeras que me ofrece el mundo, eso sí es pecado. Es más fácil para nosotros, porque ¿quién no hemos pecado de eso? Buscar apoyo en lo material que conocemos, que nosotros ir a descansar en los recursos espirituales. Porque los recursos espirituales es para proveernos a nosotros un descanso de que, mira, yo no tengo que pelear con mis fuerzas humanas ni resolver mis problemas por mis propios medios, sino porque el Señor, que es todopoderoso, está conmigo. Y eso es una solución que es permanente e infalible. Bendito es el Señor. Y cómo Isaías le podía reprender o tal vez advertir al pueblo de Israel que estaban cometiendo un gran error, que estaban buscando unas soluciones que, mira, no son compatibles con su diseño. Y es que Isaías, cuando nosotros retrocedemos a los capítulos, en el capítulo 6, él tuvo un encuentro o una visión con el trono de Dios que cambió su visión del mundo y de donde él se encontraba. Él vio la santidad del Señor, él vio el coro de ángeles que canta, santo, santo, santo. Y es que cuando tú ves una visión tan majestuosa y tan poderosa como esa, tú mira, tu única reacción tiene que ser postrar tu rostro en tierra y darle gloria a aquel que vive y reina para siempre. Entonces había un entendimiento de Isaías de lo que estaba aconteciendo, de que había acontecer porque ellos estaban desechando la santidad del Señor, porque la santidad del Señor a ti te tiene que confrontar. Esa voz profética de Isaías estuvo marcada por esa revelación. Y él mismo tuvo que decirles que yo tengo labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene también labios inmundos. Entonces hay una inmundicia que está presente en nosotros, pero si nosotros no vamos al trono del Señor para que la sangre de Cristo nos purifique, lo que vamos a hacer es retroceder a Egipto. Bendito Dios. Así que aquí Isaías decía, ¿cómo entonces manejamos esta carga emocional? ¿A qué le voy a atribuir yo mi solución, la solución de mi problema? ¿En realidad es bajar a Egipto? En realidad es nosotros descender a la estatura, al lado de túnel, se enfoca a mí y entonces yo lo que hago es que voy a ir a lo conocido y no quiero ver lo nuevo de Dios en mi vida. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 3, mira cómo Él nos da una alternativa poderosa para nosotros vencer. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo dije, perdónenme hermano. Paciencia, mas tengo la paciencia su obra completa, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que la paciencia le va a producir una perfección y una cabalidad. Eso es estar en el razonamiento, nosotros poder ver las cosas con justa perspectiva. La paciencia aquí es definida como una perseverancia activa. No es que yo me voy a sentar a que me llegue la paciencia. Según muchos estudiosos, lo que dice es que la idea es que alguien permanece constante a pesar de la oposición o continuamente a pesar de la dificultad. Persevera. Persevera porque sabe que eso va a pasar.
Persevera porque sabe que tiene un Dios admirable en los cielos que es capaz de librarlo de ese peligro. Persevera porque sabe que lo que vino no es para muerte, sino para fortalecer su fe. Lo que revela y cómo nosotros actuamos ante el problema siempre va a importar. Siempre va a importar cómo nosotros manejamos las situaciones, porque esto se replica. Hay patrones de comportamiento que nosotros los venimos arrastrando desde nuestra familia como maldiciones generacionales. Y también nuestros hijos y nuestras generaciones van a replicar la manera en que yo enfrento las dificultades. Si usted tiene hijos, si usted tiene nietos, tiene un sobrino, usted tiene un amigo por lo menos, usted va a ser ese punto de referencia. Si yo veo que mi amigo ante una dificultad, ante una enfermedad, se tira a morir, imagínense que su hijo vea que usted tiene una enfermedad y se tiró una depresión en la cama, cuando él pasa un momento difícil, ¿qué modelo él va a replicar? ¿Lo que usted le diga o lo que él vea de usted? Entonces nosotros podemos hablarle a los demás de que tenemos que tener confianza y fe, pero muchas veces nuestras acciones reflejan todo lo contrario. Y el modelaje es esencial para que pueda ser replicado en la vida de los nuestros. Pero lo contrario a la pasividad es la impulsividad. Muchas veces nosotros resolvemos las cosas impulsivamente. Y le voy a mostrar un ejemplo craso que se encuentra en las Escrituras. Si vamos nosotros a Primera de Reyes, capítulo 13, desde el versículo 8, dice la palabra del Señor: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Esto es hablando de Saúl. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ellos estaban enfrente de una guerra contra los filisteos y Samuel le había dado una instrucción a Saúl: espera que yo voy a llegar al 7º día a ofrecer holocausto al Señor para que el favor del Señor esté con ustedes y luego ustedes pueden ir a la batalla. Pero hubo una impulsividad porque la paciencia a Saúl se le escapó. Y fue y él mismo dijo: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y eso somos nosotros. Actuamos desesperadamente porque no vemos la respuesta del Señor y cuando llega, ay, era así, yo hice todo lo contrario, metí la pata. ¿Qué pasa? Que las consecuencias de nuestras acciones tenemos nosotros que asumirlas. Y entonces aquí el profeta Samuel se lo va a advertir crasamente y lo vamos a leer ya mismito. Le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmax. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Wow, dame una estrellita. Ponme una medalla, una palmadita en la espalda. Me esforcé, Samuel. Hice lo que te correspondía a ti como sacerdote. Violé la ley del Señor que establece que solamente los sacerdotes pueden presentar el holocausto al Señor. Me esforcé, pequé, fallé en la ley de Dios y a eso le llamamos esfuerzo. Pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho un disparate. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Se descartó Saúl de la función de ser el principal de toda una nación. Bendito Dios. Y mira lo que dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y a mí lo que me duele de esta porción es saber que yo no tengo el corazón conforme al de Dios, pero hay otro que sí lo tiene. Y yo no sé cómo le bajó eso a Samuel, pero que a mí me diga el Señor: me he provisto o me he buscado a alguien que tiene un corazón conforme al mío.
dejarme saber a mí que yo no lo tengo. Eso debe bajar fuerte. Debe ser doloroso. Y entonces, creyendo que nos esforzamos para solucionar los problemas que tenemos de frente, lo que dice el Señor: actuaste locamente, fuiste impulsivo. Y el Señor, ¿saben qué, hermano? No es impulsivo, no actúa locamente, porque el Señor siempre tiene un plan para tu vida. El Señor siempre se ha provisto de una solución para ti. El Señor es un Dios de orden, de un diseño perfecto, que no lo mueven las circunstancias ni las emociones. Si yo tengo que esperar hasta el anochecer para que llegue el profeta a presentar holocausto, lo voy a esperar. Pero que te digan claramente: no tienes el corazón del Señor, es un balde de agua fría que pasa por todo nuestro ser. Dice: por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Pecó. Cuando nosotros no guardamos lo que Jehová nos manda o demanda de nuestras vidas, esto se constituye como pecado. Definitivamente vemos la impaciencia de Saúl, la impulsividad. No llegaba el profeta y decidió hacerlo él. ¿En qué se fió él? En que le desertaba el pueblo. En que la gente se me está yendo, porque están viendo que los filisteos, mira, son muchos. Yo creo que no vamos a resistir esta batalla, y la gente se fue. Y muchas veces cuando la gente nos abandona, cuando salen corriendo, cuando desertan nuestros conflictos y nuestras aflicciones, nos desesperamos y buscamos soluciones carnales para manejar una situación que ya el Señor tenía una salida. Y este es el peligro de nosotros, vivir con una mentalidad carnal, una mentalidad de Egipto, porque no reconocemos el plan de Dios. Lo abortamos, buscamos nosotros sustitutos. ¿Y qué hacemos naturalmente? Las soluciones carnales producen consecuencias carnales, que fuera descartado y fuera desechado. La resolución de conflicto provocada por la impaciencia y la impulsividad fracasó en Saúl. Pero hay un salmo poderoso que dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró del lobo cenagoso, me sacó del lugar de pudredumbre. Porque cuando nosotros esperamos en Él, somos pacientes, vamos a ver su mano obrar a nuestro favor. Usted hoy, de esta mañana, que usted está recibiendo esta palabra que el Señor destinó que fuera este capítulo para nosotros en esta vida, tiene que reconocer que tenemos que nosotros ejercitar la paciencia para poder dejar al Señor obrar en nuestras vidas. Bendito Dios. Y esto es viéndolo desde la perspectiva de Saúl, que se desespera y tomó este tipo de decisiones. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos sido ese? Me siento mal, tengo un problema y dejo de ir a la iglesia. Dejo de ir a la iglesia. La iglesia paga las consecuencias. ¿Qué nosotros tenemos como consecuencia? Fe débil en mis hijos y en mi cónyuge. Después yo quiero que mis hijos y mi esposo me acompañen a la iglesia, pero como ya vieron que a nosotros cualquier cosa nos quitaba del camino, entonces ¿con qué autoridad espiritual yo le voy a decir: tienes que ir, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte? Pero si la fe a mí no me alcanzó ni para llegar al templo a las 10 de la mañana un domingo. Entonces queremos que la fe del otro le alcance para convertirse y para arrepentirse. Perdemos la autoridad que nos fue delegada. A veces la gente no tiene suficiente salud, y esto lo digo con mucho dolor, porque yo puse muchas excusas en el tiempo en que el Señor me estuvo llamando hace años, y para mí cada cosa era una excusa. Y Pastora Nidia lo sabe y el apóstol lo sabe. Todo me sacaba del camino. Pero mucha gente te dice que está enfermo, que no tiene la suficiente salud para llegar a la iglesia, porque no puede estar 2 horas sentado en la silla. Le duele la espalda, la cadera, el pie, la rodilla, la uña. Pero sí tienen suficientemente
salud para ir a Marshall, para ir al supermercado, para ir al banco, para ir al cine. Y te los encuentras allí. Tú dices, pero a ti no estaba tan enfermo que no podía asistir al culto, que no puede dedicarle al Señor 2 horas, 3 horas tal vez. Esto es nosotros hacer exactamente lo que hizo Saúl, desesperarnos y no cuidar, no guardar lo que el Señor nos mandó y actuar impulsivamente. Bendito es el Señor. Saúl perdió la autoridad como alguien que no valora al rey que se le entregó. Lamentablemente sus decisiones invalidaron que él siguiera en la posición de privilegio, de seguir en el trono. Hay decisiones que nosotros tomamos que nos invalidan asumir un ministerio, el liderazgo de nuestra familia, inclusive el puesto de trabajo. ¿Qué cosas nosotros hacemos que nos invalidan de la posición que nosotros tanto añoramos y que tal vez algún día tuvimos? No la guardamos y perdemos. Regresamos a Egipto. Nadie le quitó el trono a Saúl. Él mismo lo despreció. Bendito es el Señor. No porque todo el mundo lo haga significa que está bien. No porque todo el mundo deserte, se vaya, abandone la misión significa que yo lo voy a hacer. Yo tengo que tener la suficiente convicción y confianza en el Señor de aunque yo quede sola, aunque yo esté peleando y batallando sola, cuando Él venga, Él me va a encontrar en el mismo lugar, porque yo me fortalecí, porque yo decidí permanecer con alguien al lado o sola. El que no quiera estar, mira, adiosito. Esto lo entendió Josué perfectamente. Si ustedes quieren regresar atrás, si ustedes quieren ir a tierra de esclavitud, si ustedes quieren presentarle ofrenda, holocausto a los Baales, háganlo ustedes, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no es conmigo. Esa decisión no me corresponde. Y Josué sabía que empezaba con él. Por eso dicen que hay un error gramatical. Que dice, como aquí dice, no se supone que diga mi casa y yo. No, es que para que mi casa me siga me tengo que levantar yo. Usted se tiene que levantar para que la casa le siga, para que sus hijos vayan a servirle al Dios en el que usted cree. Bendito es el Señor. No porque todos quieran regresar a Egipto significa que está bien. Yo no sé, pero a mí mami me decía, si tus amigas se tiran por un risco, tú también. Y yo, no mami, por favor. Pues a veces eso es lo que pasa. Todos se van para Egipto, se tiran por el risco, porque Egipto es un risco. Allí te vas a dar duro cuando llegues allí. Pero queremos imitar lo que hacen los demás porque no queremos sentirnos fuera de grupo. Queremos pertenecer. Y esa pertenencia muchas veces lo que trae es la destrucción, como pasó aquí. Por eso es que alguien tiene que levantarse y decir, yo me quedo en el lugar de mi salvación. Yo me quedo en el lugar de mi salvación. Esta situación, mis hermanos, es un capítulo, yo sé, ¿verdad?, que habla y nos estremece un poco, porque la toma de decisiones que nosotros hagamos con los conflictos que enfrentemos va a ser trascendental para que nuestra fe siga activa o para que merme. Y entonces esta situación representaba una prueba de fe para el pueblo de Judá. Un ejército poderoso, grande y fuerte amenazaba para hacerlo, mira, estragos sobre ellos. Pero mira lo que le dice el profeta. ¿Tú tienes miedo a ellos? Te lo voy a poner en perspectiva, te voy a hablar la realidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. ¿Por qué te preocupa? Porque tú vas a buscar ayuda en algo que no lo puedes solucionar. Porque no es todopoderoso, es carne igual que tú. Entonces, yo necesito un refuerzo, un vaqueo para solucionar y me voy a acompañar de alguien que esté igual o peor que yo. Eso no hace sentido y eso es lo que le decía el profeta.
Ellos son carne. Ellos no son espíritu, porque te vas a fiar de ellos. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Tú te vas a Egipto, tú buscas la ayuda de Egipto, del mundo, de fulano, sutano y mengano. No es espíritu, no puede solucionar tu problema. ¿Qué pasa? Que cuando Dios decida extender su mano, te vas a ir tú enredado con Egipto también. Nos vamos todos. Porque la destrucción es para el que ayuda, que está fuera de Dios, pero también para el que fue a buscar la ayuda fuera de Dios. Entonces esto era una alerta, esto era una confrontación que hacía Isaías al pueblo de Judá. No vayas a un lugar que va a terminar siendo tu perdición. Pero nosotros, cabeciduros al fin, nos dejamos deslumbrar por las cualidades del mundo, porque son valientes. La prueba en sí no era para Siria, ni era para Egipto, no era para tu angustiador o para tu problema. Es para que sepas que tú tienes un Dios en el cielo. Es para que sepas de qué es capaz tu Dios. Si tú esperas pacientemente en Jehová, tú vas a verlo a Él obrar a tu favor. La prueba no era para Siria ni para Egipto, era para el pueblo de Judá. Porque yo quiero decirle a Siria, al que viene por ahí a atacarme, mira, tengo a estos egipcios con muchos carros y jinetes, a un mismo nivel que ellos, un mismo nivel carnal, cuando yo tengo la ayuda de uno que es solamente espíritu, que no están en el mismo nivel ni en la misma posición, que si Él extiende la mano de una, todo se acaba. Mira, no te da tiempo ni de ponerte las botas para ir al frente de batalla, porque ya Él aniquila a tus angustiadores con solamente enviar la palabra. Él dice que Él envía la palabra y todo se sujeta a su voz. Todo se sujeta a su voz. Todo lo creado e increado fue, mira, hecho por Él. Todo se tiene que sujetar. Si ya tienes a Dios de tu lado, ganaste. Porque Dios es mayoría. Él no se vale de ejércitos, ni de carros, ni de jinetes que sean valientes. Él es todopoderoso. Él es suficiente, bendito Dios. Por eso mira cómo el apóstol Pablo, mira, nos exhorta, por no decir que nos regaña, en Corintios. Lo traspasamos al Nuevo Testamento y dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Vas a terminar corrompido en una posición peor de la que ya estabas. Al descender a Egipto, nosotros destruimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La carne solo puede traer corrupción a nuestras vidas. La carne es. Si nos aliamos al mundo, tenemos que ser partícipes de sus armas, asumimos las mismas respuestas infundadas por el miedo y despreciamos la santidad de Dios. Comenzamos a ser más como ellos, hermanos, a pensar como ellos, a comportarnos como ellos. Y si aceptamos nosotros la ayuda del mundo, tenemos que también aceptar la identidad del mundo. Nosotros no podemos, dice que un reino dividido, ¿verdad?, contra sí no prevalece. Necesito tener la identidad del mundo para que el mundo se manifieste. Y eso es despreciar la obra del Señor. Perdónanos, Señor. Este panorama en lo que estamos expuestos nosotros y estuvo expuesto Judá es la oportunidad de ir a la fuente infalible. Lo que se registra en la palabra es que este es el oportuno socorro. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener más fe en las cosas carnales que en el espíritu, cuando tienen un poder limitado? Sin embargo, el Rúa de Dios es eterno, es infalible, no se puede destruir. Por eso en medio de mis problemas, en medio de los suyos, la solución no está en la tierra, está segura en el cielo. Está allí esperando para ser enviada. La naturaleza carnal busca lo que yo quiero,
pero la naturaleza espiritual busca hacer la voluntad del Padre. Escrito está hermosamente la palabra y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino fuertes en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas que se destruyen con las armas espirituales no son las de Egipto, son las tuyas. Nosotros pensamos que las armas vienen a destruir las fortalezas del otro, pero vienen a destruir las de nosotros. Nuestra mente carnal, nuestra mente necesidad de buscar aceptación, de buscar ayuda en los demás en vez de en Jehová. A esto es que vino las armas. Bendito es el Señor. Vamos al capítulo 4 y le voy a dar fast forward a esto. Y dice el versículo 4, como el león cachorro ruge sobre su presa y se convoca contra el cuadrilla de pastores, no temerá sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos. Esta descripción de lo que es Jehová para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, es una metáfora poderosa porque establece que es como el león que tiene poder, que tiene fuerza, que es el que domina el territorio. Cuando un león iba y conseguía una presa, él hacía un rugido tan estruendente, tan fuerte, que le dejaba saber el territorio y a todos los que estaban allí, esta presa es mía. Pero ¿saben qué? Cuando él hacía ese ruido y estaba sobre la presa, venían, lo que establece aquí la palabra, una cuadrilla de pastores e intentaban hacer ruido y comenzaban a golpear las varas, a gritar para que el león soltara la presa. Pero el león no se intimida con el ruido. El león no le teme a lo que vayan a hacer los pastores. El león no tiene temor, mira, a que las varas estén golpeando el suelo, porque él sabe que su fuerza y su poder no tiene comparación. Y ese es el Señor de nosotros. La fuerza, el poder no tiene comparación. Y así mismo es el socorro que Él envía para nosotros. Él es capaz de destruir las presas y decirle, esto es mío. Ese es el poder protector del Señor sobre nosotros. Esta tierra, estos son mis hijos, estas son mis hijas y nadie va a hacer que yo los suelte. Bendito es el Señor. Nadie es capaz de hacerle frente cara a cara a un león. ¿Usted cree que usted va a la selva y están allí ellos paseándose alrededor del león? No. El león es el que domina el territorio. Y el león de la tribu de Judá es el que él domina los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Celébrelo, usted créalo. Y dice aquí que el mismo Señor descenderá para pelear, no va a enviar intermediario, Él mismo es el que va a bajar. Por eso es que usted no tiene que bajar a Egipto, el Señor mismo baja para pelear por usted. No tienes que ir a Egipto a buscar lo que se te ha perdido, no se te perdió nada ya, te quédese donde está. Bendito Dios. Porque el que permanece en el trono, amados, está en el mismo lugar, ya Él venció. La resolución de conflictos más poderosa del hombre fue vencida en la cruz. Uno que descendió. Así como va a descender Jehová para librarnos a nosotros de todos nuestros males, así mismo ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado y nos libró de la muerte. Mire lo que dice en Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En las guerras de un reino contra otro, usted sabe lo que pasa, que el rey no se sienta mientras está la batalla. Mientras está la batalla activa, está en todo su apogeo, el rey está parado en su carro de combate o en la tienda de campaña. Él no toma asiento porque él está pendiente, porque él está dando estrategias, porque él está moviendo el ejército.
Pero cuando el rey se sentaba en el trono, proclamaba que la guerra ya había terminado y que el enemigo había sido derrotado y la paz estaba establecida. Y nosotros ya tenemos a uno que está sentado en el trono, porque ya él venció a los enemigos, ya él venció a tus detractores, ya él venció a aquel que vino con armas a destruirte, ya él está sentado en un lugar de victoria. Esto es una declaración poderosa, porque cuando un enemigo es vencido, el rey se sienta en señal de victoria. Gloria a Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos a clamar al trono de la gracia, estamos pidiendo la ayuda de aquel que ya venció. Aquel que ya venció, ya él venció la muerte por ti, ya él venció la enfermedad por ti, ya él venció el pecado por ti, ya él venció el velo que lo separaba de la presencia por ti. Ya todo fue quitado del medio. Y él está sentado en un lugar de honor. Cuando Jesús, después de morir y resucitar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó porque su obra de victoria en la cruz ya estaba consumada. Consumado es. Ya no hay nada que pueda perseguirte, ya no hay nada, ya no hay el acusador que pueda ir, porque abogado tenemos con el Padre que intercede por nosotros. Esta fue la resolución más práctica y exitosa de todas. Ir a la cruz para que todo fuera vencido. El único que podía, porque tenía la legalidad, el poder y la autoridad para solucionarla. Y Judá tenía una legalidad como pueblo de Dios en clamar y ser librado. Pero cuando nosotros nos alejamos de esa cobertura de Dios, cuando nosotros decidimos contaminarnos con Egipto, nosotros cedemos nuestros derechos. Abrimos paso a que los demás hagan y nos puedan destruir, porque ya no tenemos al Señor como el que nos cubre. Bendito Dios. Versículo 5, ya estoy terminando. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. Aquí vuelve el profeta Isaías estableciendo una metáfora del pueblo de Judá, que Dios tiene la capacidad protectora. Asimismo, como las aves vuelan velozmente, se interpone y extiende sus alas para cubrir a sus crías, sus polluelos. Asimismo, Dios lo hace con nosotros. Él es un león fuerte, rugiente, que defiende la presa, pero también es un Padre amoroso. Es un Padre que nos cobija con sus alas. Cuando estamos cansados, atribulados o heridos, Él también puede ser suave para cubrirnos. Esa es la gracia del Señor. Los polluelos no tienen que salir del nido cuando ven la amenaza. Su única seguridad está en quien los cuida. Ellos saben que por sí mismos no pueden protegerse, pero que esa ave, que esa mamá va a protegerlo. Nosotros tampoco tenemos que irnos del lugar en Dios. No tenemos que salir corriendo a Egipto. La protección de Dios es completa y nos libra del mal. Nos protege y nos salva. Su intervención no es a medias, es consumada perfectamente. Bendito Dios. Aquí la palabra dice que Él nos está amparando, librando, preservando y salvando. Él no deja nada miedo. Él no te protege para después dejarte a tu suerte. Él te protege porque Él sigue cubriéndote, porque lo que Él procura es que tu alma sea salva. Procura la salvación. Pero si mis respuestas ante las situaciones de la vida son carnales, así mismo van a ser mis resultados. Bajar a Egipto, hermanos, significa volver a esclavizarnos espiritualmente. Regresar atrás, nosotros desechar al que nos llamó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable,
Desecharlo a Él es nosotros vivir esclavos de las tinieblas. Cuando el león toma el control de la situación, todo cambia, da un giro significativamente, porque el problema deja de ser tuyo. Ahora el problema es del Señor. Y aquí hay una señal poderosa que dice: caerá espada no de varón. Cuando Asiria estableció su amenaza, ya había una promesa de que iba a caer, pero la espada no iba a ser de hombre, no iba a ser de Egipto, no iba a ser de Judá, iba a ser una espada espiritual. Porque cuando en la resolución de tus problemas tú puedes darle el crédito a alguien o te puedes dar el crédito a ti mismo, no es una resolución de problemas exitosa, porque es una resolución temporal. Pero cuando la solución de mi problema, yo digo que fue el Señor el que me libró, eso es una resolución permanente que prevalece a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas. Fue el Señor el que me libró, fue el Señor que me rescató, fue el Señor que me amparó, fue el Señor el que me salvó, porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, solamente Cristo. Bendito es el Señor. El Señor no deja cabos sueltos y no te cobra. El mundo, si te ayuda a resolver algo, si coges una nevera y tú le dices llévame a la casa, te va a cobrar el favor, o te lo puede sacar en cara. ¿Te acuerdas cuando yo te ayudé? Pero el Señor no hace eso con nosotros. El Señor nos salvó porque Él le plació, porque Él quiso que nosotros moráramos eternamente con Él, que la relación de Él con nosotros fuera cara a cara. En el versículo 6 nos habla de volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas. Dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Qué lindo es el Señor. El llamado del profeta al pueblo de Judá era volver al Señor, era convertirse. Tenemos que convertirnos de Egipto de una vez y por todas. Tenemos que decidir a quién nosotros le pertenecemos, a dónde vamos a buscar la ayuda, a quién nosotros le vamos a dar el crédito por nuestro rescate. Dios mismo peleará por él, porque Él es suficiente. Dice que se moverá sobre el monte de Sión. El monte de Sión establece gobierno, establece presencia, establece principios, establece la realidad espiritual de las naciones. El monte de Sión. Dice que el fuego de Jehová está en Sión. La presencia del Señor está en Sión. Está en el monte donde tú lo buscas. Está en el aposento donde tú te postras. Está en el lugar de encuentro con Él. Está en el altar de Jehová. Ahí está la presencia del Señor. Tu plan
no es descender a Egipto. Tu plan es arrepentirte. Y esta mañana, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Porque la idolatría, hermanos, de la que nos tenemos que arrepentir, así como lo hizo el pueblo de Judá, no necesariamente tiene que ver en este tiempo con nosotros presentarle adoración a ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, sino a querer hacer nuestra voluntad, perseguir lo que yo quiero. Y esos yo quiero me desvían de la dependencia de Dios. Por eso esta mañana es importante, es trascendental, es crucial que nosotros nos arrepintamos de lo que yo quiero, de eso que yo decido que para mí es importante, pero me aleja de ser dependiente absoluto del Señor, de yo desearlo a Él. Porque si el problema está presente en nuestras vidas, es para que nosotros sepamos cuán grande es Él, cuán capaz es Él. En esta guerra solo nos sirven las armas espirituales, porque los enemigos caerán por la espada espiritual del Señor. Este pasaje bíblico fue una profecía de Isaías en el tiempo de Ezequías, cuando Ezequías era rey de Judá. Ezequías fue un reformador. Ezequías devolvió la adoración al templo. Ezequías se despojó de aquello que lo ataba a Egipto. Cuando la amenaza de la invasión de Judá estaba en su mayor apogeo, él entró al templo. Había llegado un decreto de parte del rey de Asiria de que iban tras ellos. Y él llevó ese decreto, esa proclama, y entró al templo de Jerusalén y lo depositó en el altar. Y él clamó al Dios Todopoderoso y le dijo: Señor, líbranos. Señor, sálvanos. Señor, mira que vienen contra nosotros, Señor, con carros, con espadas, con jinetes, Señor. Pero creemos que tú eres todopoderoso, Señor, que tú nos vas a librar, Señor. Y la respuesta de Jehová fue que envió, que él mismo descendió y con su espada derribó y mató 185,000 soldados. Santo es el Señor del ejército asirio. El pueblo de Judá no tuvo que mover un dedo para defenderse, porque su ayudador, porque su rey, porque su Señor los salvó de la amenaza. Mientras todos dormían, el Señor estaba dando la pelea por ellos. Pero había uno que estaba intercediendo en el altar del Señor. Uno que supo, que tuvo la revelación que sus causas no puede llevárselas a alguien que es humano, a alguien que es carne, que es alguien que tiene hueso, sino a uno que es espíritu. Y los llevó al altar del Señor. Ya Dios había destinado para Judá librarlos de sus enemigos. No porque Judá era merecedor, sino porque así es la misericordia del Señor con nosotros. Él lo había decidido. Por eso, hermano, hoy podemos estar enfrentando muchas situaciones. Puede ser una situación de salud crítica. Puede ser una relación que está al borde del fracaso. Puede ser que nuestros hijos se han ido lejos y el ángel de la muerte está tras ellos. Puede ser que haya una crisis económica que nos hagamos cuestionar en dónde tengo la fe. Pero si el Señor
fue capaz de matar a 185,000 con su espada en una sola noche, ¿qué no será ser capaz de hacer por ti? ¿Qué milagro no será capaz de concederte? ¿Qué sanidad no será capaz de otorgarte? ¿Qué provisión no será capaz Él de entregarte en tus manos? ¿Qué libertad no podrá darte a ti de tu yugo, de tus cadenas, de esa angustia y de esa depresión? Hay algo que es más poderoso que cualquier espada, y es el amor del Señor. En Romanos 8:38 nos dice: y estoy convencido, el apóstol Pablo hablando, y hoy esta vasija se lo repite a ustedes, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, en nada, en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tus errores no te desvalidan, no te descualifican. Las veces en que decidiste regresar atrás no es motivo para que el Señor deje de amarte. Tu falta, el Señor no las usa para condenarte. Él las usa para que puedas arrepentirte y acercarte a Él nuevamente. Porque Él nos llama y nos ata con cuerdas de amor. El plan para tu vida no es destruirte, es salvarte. Así como hace la ave con sus polluelos, así está Él sobre nosotros en esta mañana, cuidando, amparándonos, rescatándonos y salvándonos. Ese es el Señor. Nada puede quitarnos del amor del Padre, que es en Cristo Jesús, el que se despojó a sí mismo y se hizo siervo y fue a una muerte en la cruz por amor de sus escogidos. Levante su mano allí donde se encuentre. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor su misericordia y benevolencia. Vamos a aclamar a aquel que es el único que puede rescatarnos y salvarnos. Vamos a cerrarle la brecha a Egipto. Vamos a cortar cualquier alianza o pacto con el mundo. Vamos a dejar atrás nuestra manera de solucionar nuestros problemas, buscando ayuda en territorio infalible. Bendito es el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu amor, Señor, en esta mañana nos ha sostenido, Señor. Nosotros podemos decir hoy que te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Porque fuiste capaz, Señor, mi Dios, de sacarnos de Egipto, de librarnos, Señor, del lodo cenagoso, Padre. Fuiste capaz, Padre mío, Dios mío, de limpiarnos y darnos nuevas vestiduras, Señor. Tú fuiste aquel, Señor, mi Dios, que rescataste, Señor, mi Dios, Padre, aquello que se había perdido, Señor, porque cuando aún estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, como quiera, tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que no tenemos nada que buscar, Señor, Padre Santo, en el ayer, Padre, que nosotros tenemos que entendernos, Señor, mi Dios, a la meta, ese llamamiento supremo que es en Cristo Jesús, que tú eres el único que puedes librarnos, Señor, que tú eres el único que tienes una solución, Padre, eterna, Señor, mi Dios, que tú, Padre Santo y Dios eterno, que eres espíritu, eres capaz de derribar, Señor, toda potestad. Todo espíritu inmundo tiene que caer, Señor, solamente al escuchar tu voz. Creemos, Padre mío, Dios mío, Señor, que todo lo que se levanta contra sus hijos hoy ya no tienen parte ni suerte
fuerte, se le quita todo poder, se le quita toda autoridad, Señor Padre Santo. Hoy reclamamos, Señor Padre Santo, la sangre de Cristo sobre nosotros. Hoy nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Hoy, Señor, nos arrepentimos las veces en que miramos, Señor, al mundo como una fuente, Señor Padre, de salvación. Padre, perdónanos, Señor, mi Dios. No queremos tener nosotros nuestros ojos puestos, Señor, mi Dios, Padre, en los lugares equivocados, sino en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te pedimos, papá, que tú nos fortalezcas, Señor. Fortalécenos en medio de la prueba, Señor, mi Dios. Padre, queremos guardar lo que nos enviaste, Señor, mi Dios. Queremos, Padre mío, Dios mío, actuar sobriamente, Señor. Actuar en paciencia, Señor. Que no nos desesperemos con los afanes, Señor. No queremos, Señor, cometer errores que nos cuesten la posición que ya tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a ver que solamente tú eres nuestro lugar seguro. Que tú vas sobre nosotros, Señor, peleando, Señor, con nuestros angustiadores, como el león de la tribu de Judá. Ese que ruge, ese que alza su voz, es el que reclama aquel que nosotros le pertenecemos. Que nada, Señor, mi Dios, tiene poder sobre nosotros, que ni los principados,